Una manera en la cual nosotros podemos trabajar con la Biblia es potenciar la opción de poder trabajar con la Biblia de estudio. Ahorita te lo explico, te lo voy a explicar con lujo de detalle, cómo poder sacarle el máximo provecho y sobre todo cómo descargar Biblias, sincronizarlas, configurarlas y poder hacer lo que quieras con las Biblias. Muy bien, vamos a ello. Yo me voy a ir a la sección de Biblia, que es esta, y nota y observa que en la parte de aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba, yo tengo diferentes iconos. Yo le voy a dar clic al icono donde está como letras chinas, se podría decir. Ahorita ahí está. Como letras chinas, aquí está. Entonces, sí, como unas letritas. Y entonces aquí me va a salir la sección de poder cambiar o modificar las Biblias como yo quiera. Te explico, te explico en qué consisten estas tres Biblias. Por ejemplo, si yo le escribo aquí español, español, ahí está, me van a salir tres Biblias, ¿ok? Pero aquí la pregunta es, ¿para qué sirven las tres y cuáles son las tres? ¿Ok? Te lo explico así con lujo de detalle. A ver, la Biblia de estudio o traducción del Nuevo Mundo, la que estoy encerrando, es la Biblia negra, la que nosotros habíamos visto que ya salió hace años y que tiene un lenguaje, bueno, que ya fue modificado, un lenguaje menos utilizado y además de que no tiene las 6 veces más del nombre de Jehová. ¿Okay? Esta es la Biblia de traducción del Nuevo Mundo. En la parte de hasta abajo tenemos la Biblia con referencias. La Biblia con referencias no es otra cosa más que la Biblia de color gris, la que nosotros ya tenemos disponible de forma física, que por cierto la voy a descargar porque te voy a enseñar algo. Entonces voy a descargarla. Que me la vaya a descargar. Ahí está. Vale, que me la vaya descargando mientras te voy explicando. Okay, esa es la Biblia con referencias, ¿ok? La Biblia gris. Y por lógica, la Biblia café o como yo le digo, la Biblia marrón o la Biblia de estudio es esta, ¿ok? La Biblia de estudio, la que tiene mapas y videos, cosas extras sobre los 4 evangelios y también sobre el libro de Hechos, ¿ok? O sobre, sí, sobre esta parte de la Biblia en Hechos, ¿ok? Pues aquí ya tenemos los tres. Pero nota automáticamente que por cada una de las partes de la Biblia, aquí yo tengo unos círculos. Estos círculos representan lo que la Biblia que yo tengo seleccionada o la Biblia que yo voy a utilizar. Si yo le doy clic aquí a la Biblia de con referencias, nota que se apagó como si se borrara y se volviera a colocar. Y entonces aquí es como yo estoy como si estuviera yo cambiando entre Biblias, ¿ok? Perdón, aquí está. Entre Biblias. Y entonces aquí me van a aparecer cuál tengo yo seleccionada. En este caso estoy seleccionando la Biblia gris. Pero aquí yo tengo la Biblia de estudio, ¿ok? Y ahí lo tenemos. Suponiendo, ejemplo, que yo sé el lenguaje chino cantonés simplificado, suponiendo, ¿verdad? Es un suponer, un ejemplo, porque es el propósito, explicarte cómo puedes tú trabajar con ella. Entonces yo voy a descargar esta Biblia, ¿ok? Se me ocurre en estos momentos, a ver, vamos a descargarla, ahí está, está descargando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, suponiendo que estoy estudiando la Biblia, estoy trabajando con ella, y entonces yo lo que quiero es que tenga seleccionada y ve cómo la Biblia se va a transformar, o sea, o cambia, perdón, cambia el entorno, ¿ok? Y ahí lo tenemos. Ahora, yo puedo cambiar entre las diferentes Biblias que yo tengo. Yo voy a dejar ahorita porque te voy a explicar algo importante sobre la Biblia de estudio. Esta es la Biblia marrón, ¿ok? Y aquí la tenemos. Observa que en toda la Biblia hay unos pequeños diamantes, solamente en algunas partes de la Biblia, a un lado del nombre del libro, nota que automáticamente tenemos un diamante. Este diamante representa que hay información extra de acuerdo a la Biblia. Entonces yo le voy a dar clic
Y nota que aquí ya me apareció una interfaz distinta a las que nosotros teníamos como esta de los libros de la Biblia. Aquí automáticamente me está sacando la lista, ¿no? Capítulos, ¿ve? Seccionada por temas. Me está sacando los diferentes capítulos del lado izquierdo. Y oh sorpresa, en la parte de abajo tengo información sobre Mateo. Y si yo le doy clic, automáticamente me va a salir el video que me va a explicar un poquito más sobre la vida de del capítulo, perdón, sobre de qué trata, de qué está compuesto, etcétera. Y si yo bajo un poco, me va a decir quién la escribió, cuánto duró, cuánto tiempo se completó, tiempo que abarca y datos interesantes o como nosotros le podemos decir, curiosidades, ¿verdad? Del libro. ¿Eh? Muy bien. Ahora, lo más importante aquí son la galería de multimedia. Observa que la galería de multimedia me está colocando información extra, como por ejemplo información que tiene que ver con mapas, ilustraciones, videos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que estoy hablando sobre un tema, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo y hay una pequeña nota, una nueva investigación en el texto de Mateo 23:23 y me está sacando automáticamente esta fotografía y me dice menta, eneldo y comino. Desde la antigüedad se usa la menta con fines medicinales y para razonar la comida. Puedo leerla yo o aquí tiene un play, que en todas las publicaciones o en todas las referencias lo tiene. Que si yo le subo, desde la antigüedad se usa la me va a leer la referencia. Y para sazonar la comida. Parece que la palabra griega ediosmon, que literalmente significa bien oliente y se traduce como menta, abarca. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo indagar entre las diferentes partes que tiene aquí extras, ¿no? Y por ejemplo, me gustaría mostrarte en particular una de ellas que está muy interesante, que es el lugar específico de donde fue que Jesús curó a una persona ciega. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahorita te lo muestro. Déjame encontrarlo porque me parece que no está en Mateo. Me parece que no está aquí. Pero me voy a ir a mis referencias de mi libro siguiente. Mateo, Marcos. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjeme encontrarla. Porque bueno, esta me parece muy de Marcos. ¿Dónde está en Lucas? Ok, déjame encontrarla. Y esa hasta la vamos a escuchar completa. Porque a mí me parece muy interesante el lugar de donde fue curado una persona ciega. Hoy creo que o invidente. Hoy creo que no lo encuentro. Aquí está. Juan 9, 7. Vamos a leer el texto. Es un ejemplo. Vamos a leer el texto. Dice: y les dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloam, y que se traduce enviado. Así que él fue, se lavó y cuando volvió ya podía ver. Nota que aquí tengo las 3 Biblias, pero te lo explico, ahorita te explico eso, ¿no? Pero lo importante es leer el texto. Yo regreso. Vamos a escuchar completamente esta información. Ya entendimos que Jesucristo, sabemos que frota con un cierto lodo en los ojos de esta persona invidente y le dice que se vaya a enjuagar o se vaya a lavar a la piscina o al estanque de Siloam. ¿Cuál era este y dónde se encontraba? Vamos a escuchar este audio. Estanque de Siloam. En el pasado se creía que el estanque de Siloam era un pequeño estanque de Jerusalén llamado Birket Silwan. Pero en el 2004 se encontraron las ruinas de un estanque mucho más grande, a menos de 100 metros o 330 pies al sureste del estanque más pequeño. En la excavación se hallaron monedas que datan del periodo de la revuelta judía contra Roma, entre el año 66 y el 70 de nuestra era. Esto prueba que el estanque se usó hasta que Jerusalén fue destruida por los romanos. En la actualidad, los expertos en general creen que este estanque más grande es el que se menciona en Juan 9:7. En la fotografía se ven una serie de escalones y descansos que llevan al fondo del estanque, ahora cubierto de tierra y vegetación.
Esto permitía que las personas se metieran en el agua fuera cual fuera su nivel. 1. Estanque de Siloam. 2. Monte del Templo. Muy bien, excelente. Y así de esta manera podemos ampliar nuestro estudio. Ahora, otra manera de poderle sacar el máximo a esta parte es buscar en la Biblia, buscar un texto bíblico, suponiendo que estamos leyendo esa parte, estamos analizándola en nuestro estudio personal, etcétera. Y entonces, en la parte derecha, yo tengo, ¿vale?, automáticamente ya colocadas, por ejemplo, en este caso, ya tengo aquí colocadas, por ejemplo, en el versículo 14, una referencia, y aquí dice, ¿no? Así como está escrito, la cita que aparece a continuación en Juan 12:15 está tomada de Zacarías 9:9. Me está saliendo un burro, pero ¿por qué un burro? Dice aquí, cuando Jesús encontró un burrito, se montó en él, así como está escrito. ¿Qué era burro? ¿Qué burro era? Mira aquí, vamos a ver. Dice, el burro es un animal con pezuña de la familia de los caballos. Se distingue del caballo porque está más pequeño y tiene crines más cortas, orejas más largas y el pelo de la cola más corto. Aunque se habla mucho de la tontedad y la terquedad del burro, en realidad se le considera más inteligente que el caballo. Un poquito más abajo. Cuando Salomón, el hijo de David, iba a ser ungido, montó sobre una mula que le pertenecía a su padre. Así que fue muy apropiado que Jesús, que es más importante que Salomón, cumpliera la profecía de Zacarías 9:9, montando sobre un burrito y no sobre un caballo. Y ahí se puede ver el burrito, ¿no? Que yo puedo darle zoom y ahí podemos darnos una idea de cómo puede haber sido el burro que Jesucristo montó. Entonces, así podemos sacarle potencial, porque aquí a lo largo de todo el capítulo vamos a poder ver más información de textos bíblicos, como fotografías, como imágenes, etcétera, que nosotros podemos ampliar para nuestro estudio personal. ¿Ok? Pues así de esta manera nosotros podemos ver más información extra sobre los textos bíblicos. Ahora, ¿cómo podemos modificar nuestras Biblias? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos un texto bíblico, me voy a ir a reuniones, texto bíblico, aquí, me está saliendo con mis 3 Biblias, pero ojo, ejemplo, yo quiero que mejor primero la Biblia que está en chino esté hasta arriba y la Biblia de estudio, que es la Biblia de color marrón, esté abajo. Aquí hay un botón que dice personalizar en esta parte, te lo remarco. Déjame aquí remarcarlo, ¿está? Te lo remarco, aquí está personalizar. Si yo le doy clic, me sale esta opción donde automáticamente yo ya tengo mis 3 Biblias correspondientes y un botón de color rojo. Entonces yo ya puedo arrastrar, ahí está, puedo mover mi Biblia, solamente tengo que darle un clic y arrastrar a donde yo quiero, le doy OK y automáticamente se va a modificar. Si yo quiero eliminar o quitar una Biblia, solamente, bueno, la tengo descargada, no la quito por completo, solamente la estoy quitando de la previsualización de la Biblia. Entonces yo nada más le voy a dar clic en el botoncito rojo, le doy OK y ya se me ha eliminado la Biblia. ¿Ok? Y entonces yo ya puedo volverla a agregar, ahí está, y ponerla, por ejemplo, en medio. Ahí está, y automáticamente me va a salir el texto de esta Biblia. Esto va a suceder que yo ya puedo modificar y editar las Biblias como yo quiera. Por ejemplo, si yo ya estoy aprendiendo un nuevo idioma y aparte yo ya me sé 3 idiomas, puedo colocar la Biblia en 3 idiomas y al mismo tiempo que estoy estudiándola, puedo analizarla en 3 o 4 o hasta 5 idiomas diferentes. Solamente tengo que descargarla e ir a cualquier parte de buscar un texto para poder personalizar nuestras Biblias. Ahora, ¿cómo le hago para eliminarlas? Simplemente me voy aquí donde está la sección de eliminar, de la Biblia, y le voy a dar clic de nuevo a la parte de el idioma. Le doy en los 3 puntitos y me va a salir la opción de compartir esta Biblia o borrarla. Yo la voy a borrar porque yo ya no la necesito y ya la tengo. Entonces yo le puedo dar clic y yo ya puedo sacarle el máximo. ¿Ok? Esto es todo correspondiente a nuestras Biblias, ¿sale? Y cómo nosotros podemos trabajarlas, cómo podemos editarlas, pero principalmente cómo podemos sacarle la mejor potencia o el mejor aprovechamiento, ¿no?, a estas partes de la Biblia de estudio. Practícalas,
realízalas tú, cambia las Biblias, descarga la Biblia de estudio, ve cómo poderla escuchar, ve cómo puedes tú utilizarla y sácale el potencial a esta publicación. Yo soy el profe Obed, muchas gracias por estar en este excelente tutorial. Yo te invito a que te suscribas para que puedas ver más tutoriales como estos y nos vemos en otro excelente tutorial. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.